Buen día a todos, sean bienvenidos a esta presentación. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este proyecto es desarrollado para la clase de tópicos especiales y avanzados impartido por el ingeniero Francisco Antonio Galdames. Este video es presentado por su servidor, el ingeniero Kevin Moisés Maradiaga, la ingeniera Lizul Gabriela Girón y el ingeniero Jorge Luis Fonseca. Comenzaremos hablando sobre el concepto de lo que es riesgo y riesgo cibernético. El riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa, es decir, es un posible daño que puede ocurrir para las unidades, personas u organizaciones. Otra definición que se tiene es la posibilidad de que se produzca un impacto dado en la organización, es decir, toda aquella eventualidad que imposibilita el cumplimiento de un objetivo. De manera cuantitativa, el riesgo es una medida de las posibilidades de incumplimiento o exceso del objetivo planteado. En resumen, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. El riesgo se compone principalmente de dos factores: la amenaza y la vulnerabilidad. Pero, ¿qué es la amenaza? La amenaza es un elemento externo que atenta contra la seguridad. Podemos dar como ejemplo el daño en el funcionamiento de un dispositivo externo, problemas en la transmisión fuera de la red, cambios en la legislación o constitución que afecten directamente a la empresa, entre otros ejemplos. Mientras que la vulnerabilidad es un punto débil que puede dar paso a una situación de peligro, y la vulnerabilidad es un elemento interno. Dentro de los ejemplos podemos mencionar las rosetas accesibles, las redes inalámbricas desprotegidas, equipos sin vigilancia y sistemas con fallos en el software. Entonces, cuanto mayor es la vulnerabilidad o las amenazas, mayor es el riesgo. Anteriormente se mencionó que la vulnerabilidad da paso a una situación de peligro, pero riesgo y peligro no tienen el mismo significado, ya que peligro es la probabilidad de que ocurra un daño, mientras que riesgo es la magnitud del daño ocasionado por ese peligro. A continuación les hablaré sobre lo que es el riesgo cibernético. El riesgo cibernético se define como cualquier riesgo de pérdida financiera, afectación o daño de la reputación de una organización derivado de algún tipo de falla de sus sistemas tecnológicos de información. El Financial Stability Board en el 2017 clasifica al riesgo cibernético como un riesgo de carácter operativo, debido a que puede surgir de fallas en los sistemas de información por error humano o influencias externas. Se ha demostrado que el riesgo cibernético ha pasado de ser considerado como un riesgo de tecnología a convertirse en uno de los principales riesgos estratégicos de las organizaciones. Pero aún se percibe que en la mayoría de las empresas se sigue gestionando más como un tema técnico a cargo de los equipos de tecnología y no de la alta dirección. El riesgo cibernético es considerado en todas las actividades y en cada parte de las organizaciones, desde la planeación estratégica y el cumplimiento de objetivos hasta las operaciones y transacciones del día a día. Ahora veremos cómo se manifiesta el riesgo cibernético. La forma más común como se ha materializado el riesgo cibernético ha sido mediante lo que se conoce como ataques cibernéticos. En esencia, estos son acciones ilegales realizadas por hackers, con el objetivo principal de obtener cierto beneficio al generar daños en los sistemas tecnológicos de una organización, ya sea dominándolos
o robando información contenida en ellos. A raíz del desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones digitales, la exposición de las organizaciones al riesgo cibernético se ha incrementado, debido a que estas innovaciones han expandido el número de puntos vulnerables que los hackers pueden atacar en busca de deficiencias o debilidades en los sistemas. Y esto ha sido todo con respecto a los conceptos de riesgo y riesgo cibernético. A continuación, comenzaremos a hablar sobre el segundo tema, los niveles de riesgo. Las empresas pueden presentar diferentes tipos de niveles de riesgo en el desarrollo de sus actividades. El establecimiento de los controles o medidas necesarias depende del nivel de riesgo en el cual se encuentra la empresa. Las organizaciones pueden presentar 3 niveles de riesgo. El nivel de riesgo alto se da cuando la organización tiene muchas amenazas como factor externo o muchas vulnerabilidades como factor interno. En este nivel de riesgo se deben evaluar las actividades de control que ya tiene la organización y se deben agregar todas las actividades de control posibles que disminuyan el nivel de riesgo dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis de costo-beneficio. Muchas veces poner unas medidas de control pueden suponer un coste mayor que el beneficio que nos pueden aportar. Ahora trataremos lo que es el nivel de riesgo medio. Este se da cuando la cantidad de amenazas no es tan alta o cuando la cantidad de vulnerabilidades tampoco es alta. Se hace evaluación y supervisión de controles, pero solo de aquellos que son importantes o relevantes, es decir, solo claves o notables, en los que no se permite que no se vayan a una zona de confort. Las medidas que se tomen solo mitigan la magnitud del daño, pero no evitan el impacto que se podría causar. Se trata de realizar o aplicar los controles necesarios para pasar al nivel de riesgo bajo. Las pérdidas son menores que en el caso de riesgo alto, y estas pueden ocurrir a partir de la actividad de la organización por parte de entidades externas como intrusos, por el acceso fraudulento no autorizado, por el mal uso de los sistemas por los propios empleados o por la ocurrencia de contingencias generalmente poco dañinos. Es el caso de la adquisición de una licencia antivirus, que al no tener la actualización de la misma, no cuenta con la protección debida para todos los virus existentes, aunque sí cubriría una cierta cantidad. El tercer nivel de riesgo se da cuando las amenazas o las vulnerabilidades son mínimas. En este nivel de riesgo no se necesita realizar actividades de control, ya sea porque se trata de un riesgo del día a día caracterizado por la propia actividad de la empresa, por estar rezagada en la gestión del riesgo cibernético, porque la alta gerencia carece de enfoque cibernético y cómo ésta se relaciona con los problemas estratégicos que se deberían considerar, ya sea porque hay poco compromiso de liderazgo en problemas específicos de seguridad de las tecnologías de información o no se tiene la experiencia significativa en este tipo de métodos o técnicas ni en riesgos cibernéticos. Y los problemas que se generan quedan a cargo de cierto personal técnico, ya sea porque la supervisión del riesgo cibernético y la evaluación de requerimientos de presupuesto se mantiene a un nivel alto, ya que hay poco enfoque en el riesgo cibernético desde el lado del liderazgo,
o porque el conocimiento y talento en esta área se encuentran definidos solo en las funciones de personal de TI. También puede ser que los programas de entrenamiento ad hoc están desarrollados para nuevas tecnologías muy específicas o por una causa muy común, como es la alta rotación de personal debido a la falta de inversión. Para el tercer tema, hablaremos sobre los tipos de ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos tienen motivaciones económicas, sociales o políticas y se llevan a cabo principalmente a través de Internet. Los ataques son dirigidos al público en general, a organizaciones públicas o países. Un ejemplo sería el robo o manipulación de información confidencial o privada, como registros financieros o de salud. Esto tiene consecuencias muy graves, ya que puede traer multas o sanciones por incumplimiento en materia de protección de datos. Otro ejemplo serían los virus de computadoras, que pueden destruir datos, dañar hardware, incapacitar sistemas e interrumpir las operaciones del negocio. Otro ejemplo sería el fraude por computador o internet, el cual es una forma común de fraude donde el delincuente usa herramientas tecnológicas sofisticadas para acceder a distancia a una computadora con información confidencial. El robo de datos es, por supuesto, una de nuestras mayores preocupaciones. Y si crees que quizás no vaya a sucederte a ti, piénsalo de nuevo. Tu compañía tiene que estar preparada para afrontar este tipo de riesgo. Hay que analizar cuál es la información más importante de la compañía: estados financieros, lista de proveedores, estrategias o propiedad intelectual, y cerciorarse de que se controla quién tiene acceso a ella. La denegación de servicios tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Este ataque puede afectar tanto a la fuente que ofrece la información como a la red informática. La denegación del servicio es uno de los ataques más utilizados en la actualidad y también de los más temidos. Su manejo es sencillo, pues no tiene que entrar a nuestro sistema, solo necesita bloquearlos y dejar a nuestras compañías sin margen de maniobra. Por eso, los expertos recomiendan contratar un servidor de absoluta confianza. Lo que antes conocíamos como robo de identidad, ahora lo conocemos como phishing. Este mecanismo se basa en diversas técnicas de suplantación de identidad para obtener información de las víctimas, como contraseñas, cuentas bancarios, datos de seguridad, etc. Es un Black Mirror completamente real que puede afectar muchísimo a nuestras compañías. Incluso existen casos en que se suplanta la identidad de un proveedor para conseguir los datos que le interesan al hacker. Debemos asegurarnos de cuidar la información que se proporciona, dónde se digita, si la página es segura y si el servidor es confiable. Uno de los nuevos ataques favoritos es el soborno por rescate. En la actualidad, los hackers se infiltran en un sistema e instalan un código que bloquea los sistemas y consiguen que el negocio se detenga. Puede ser un ataque DOS o el cifrado de datos de la empresa. Una vez que la página se cae, los atacantes notifican a la empresa víctima de este tipo de ataque cibernético y les comunican que le devolverán el control del sistema siempre y cuando se acepte un soborno que puede ascender a 3.000 y hasta los 5.000 euros. Y aunque puede que el primer monto no sea excesivo, los piratas informáticos pueden repetir el soborno muchas veces, y de esta manera estamos hablando de un riesgo que puede salir caro. Los servidores zombies se tratan de ordenadores actuando como zombies o bots por parte de los hackers. Desde ellas lanzan otros ataques,
alojan información robada y apoyan sus actividades ilegales. Un atacante puede estar usando los sistemas de nuestra empresa sin que nosotros siquiera lo sepamos, y así crean riesgos de reputación o de seguridad para el sistema. Una manera de prevenir dicho ataque es realizar gestión de control y monitoreo. Los servidores zombies se crean porque las aplicaciones solicitadas por el usuario terminan sin uso o casi sin uso. Continuando con la segunda parte de nuestra presentación, ahora hablaremos un poco sobre la gestión eficaz del riesgo. La junta directiva y la alta gerencia juegan un papel crítico en ayudar a sus organizaciones a responder al panorama de las amenazas cibernéticas en constante evolución. Acercar nuestra organización a la madurez cibernética a menudo inicia con la respuesta de ciertas preguntas importantes y como resultado de ello la organización debe de convertirse en más segura, vigilante y resiliente. Las preguntas que debemos responder para determinar nuestro grado de madurez frente al riesgo cibernético son las siguientes. ¿Le damos la suficiente importancia a la gestión efectiva del riesgo cibernético? ¿Tenemos el líder apropiado y el talento organizacional? ¿Cómo estamos evaluando y midiendo los resultados de nuestras decisiones? ¿Qué hemos hecho para proteger a la organización contra riesgos cibernéticos de terceras partes? ¿Podemos contener daños rápidamente ante un ataque cibernético? ¿Cómo evaluamos la efectividad del programa de riesgos cibernéticos de nuestra organización? Esta lista de preguntas es clave para determinar el nivel de riesgo cibernético y la gama de respuestas que las acompañan deben de guiar eficazmente a las organizaciones para evaluar su postura cibernética. Desafiar a los equipos de seguridad de la información a hacer preguntas correctas y proporcionar información crítica, ayudando a monitorear y mejorar constantemente la seguridad de la empresa. Las amenazas cibernéticas y los ataques continúan creciendo en número y complejidad, todo mientras el mundo de los negocios crece cada vez más conectado y digital. En medio de este nuevo paisaje, la gestión de las amenazas cibernéticas se convierte en un imperativo empresarial y estratégico, con estándares más altos que nunca. El crimen cibernético involucra tanto la interrupción de los servicios como la corrupción o destrucción de los datos. Ahora continuaremos describiendo la escala de madurez cibernética. Empezaremos con la alta madurez. En la alta madurez se tiene una fuerte postura ante el riesgo cibernético dentro de la organización. Para lograr una alta madurez frente al riesgo cibernético, la junta directiva y la alta gerencia se deben de mantener informados sobre las amenazas cibernéticas y el impacto potencial de estas en la organización. De esta manera se gestionará de forma efectiva las incidencias en temas de seguridad. Es importante que dentro de toda organización haya un responsable de la gestión de las amenazas cibernéticas, siendo este el encargado del desarrollo de programas para la gestión del riesgo cibernético y de la confirmación de su implementación. El líder cibernético tiene una mezcla correcta de conocimientos técnicos y empresariales para entender cómo la organización opera, para comprometerse con el negocio y conocer dónde priorizar esfuerzos. El equipo de personal que este líder dirige se mantiene actualizado en cuanto a las últimas tendencias cibernéticas, amenazas e implicaciones para su negocio. Otro aspecto que es muy importante es que las discusiones del riesgo cibernético deben de realizarse en combinación con la junta directiva y la alta gerencia. Madurez moderada. Se están tomando las medidas en la gestión del riesgo cibernético, pero hay mucho trabajo por hacer. El liderazgo y la supervisión de la junta directiva son conscientes de los problemas cibernéticos, pero las comunicaciones y la supervisión
A niveles específicos se mantienen muy generales, por lo cual los programas para mitigar el riesgo cibernético no se implementan en su totalidad, estancándose en el nivel gerencial o de TI. Este tipo de madurez se caracteriza por tener un líder cibernético que está en su lugar, pero se centra principalmente en los riesgos técnicos asociados a la seguridad cibernética. Tiene un conocimiento práctico de la industria, pero no entiende ni valora por completo cómo opera la organización. La característica más importante de este tipo de madurez es que la respuesta al riesgo cibernético tiende a ser más reactiva en lugar de ser proactiva. Baja madurez. Estamos rezagados en la gestión del riesgo cibernético, con pocas medidas en vigor y un trabajo significativo por hacer. La alta gerencia carece de un enfoque cibernético y tiene poco compromiso de liderazgo en problemas específicos de seguridad de las tecnologías de información. La junta directiva no tiene experiencia significativa en riesgos cibernéticos y los problemas quedan a cargo del departamento de TI, por lo cual no hay marco cibernético formalizado. Este tipo de madurez se caracteriza por la falta de una estrategia cibernética, iniciativas y un plan de inversión, dando como resultado una protección básica de red y controles basados en usuarios y claves, con un mínimo de preocupación por las nuevas tecnologías y metodologías, realizando ocasionalmente evaluaciones de vulnerabilidad de activos informáticos. Tradicionalmente, la gestión informática se ha centrado en la premisa de volver el entorno más seguro, mientras se presta menos atención en ser vigilante, monitoreando el extenso panorama de amenazas y ser resiliente, respondiendo y recuperándose de los ataques. Debido a que cada aspecto del negocio está relacionado con algún componente digital, las preocupaciones por el riesgo cibernético se extienden mucho más allá de TI y más allá de los límites de la empresa, hacia cada socio, cada cliente, cada trabajador y cada proceso de negocio. Como siguiente tema de esta segunda sección, ahora les presentaré el enfoque de 3 pasos para ayudar a evaluar y gestionar los riesgos cibernéticos. Como primer paso de este proceso tenemos la evaluación. Utilizamos un conjunto de herramientas de diagnósticos para identificar y analizar vulnerabilidades en toda la empresa y nos enfocamos en los riesgos cibernéticos que afectan a las personas, al capital y a la tecnología. Identificamos las brechas y proveemos soluciones para ayudar a cubrirlas y a crear una organización experta en seguridad cibernética. Determinar el grado correcto de responsabilidad en el liderazgo es esencial. Si la supervisión involucra solo una actualización de 5 minutos de los eventos cibernéticos de vez en cuando, probablemente no se está haciendo lo suficiente para gestionar el riesgo efectivamente. Todo el mundo en una organización tiene un poco de responsabilidad sobre el riesgo cibernético. Siendo todo el mundo responsable y con muchos líderes ocupados desarrollando sus deberes tradicionales, las organizaciones pueden fallar al designar un líder apropiado, el líder correcto, quien será en última instancia el responsable del riesgo cibernético. El segundo paso consiste en cuantificar. Si se cuantifica confiablemente en un escenario realista y representativo, el riesgo cibernético puede ayudar a identificar oportunidades de medición de mitigación. Tales medidas de mitigación podrían incluir cambios en los procesos de negocios, rearquitectura de la infraestructura de TI para mejorar la respuesta a los ataques cibernéticos, mejorar la capacidad de restauración o fortalecer los controles técnicos de seguridad cibernética. Se debe de aprovechar la experiencia global, los resultados del análisis de datos
y las herramientas de evaluación personalizadas para proporcionar un conjunto estratégico de las mejores soluciones, buscando minimizar y mitigar las exposiciones a los riesgos. Con el riesgo y el rendimiento estrechamente relacionados, los líderes deben de saber lo que están gastando en los recursos. También ellos deben de saber que están proporcionando los recursos adecuados para hacer frente a los desafíos cibernéticos. Fallar al desarrollar una estrategia de personal, pagar muy alto por servicios externos y otros obstáculos en los costos operativos son todos riesgos muy reales. Las inversiones deben centrarse en los controles de seguridad de base para hacer frente a la mayoría de las amenazas. Los fondos estratégicamente dirigidos se utilizan para gestionar los riesgos de los procesos e información más críticos de la organización. El tercer paso consiste en proteger. El riesgo cibernético debe de ser mitigado tomando acciones efectivas para evitar o minimizar los daños de un posible ataque. Una asesoría adecuada permite generar resultados confiables para proteger los datos. Luego transferimos el riesgo que queda después de que se hayan considerado todas las estrategias proactivas de mitigación. Protegemos a nuestros clientes incluso después de la ocurrencia de un incidente cibernético a través de informes inmediatos relacionados con notificaciones de reclamos. Algunas recomendaciones para protegernos frente a un ataque cibernético es mantener nuestros sistemas actualizados, asegurándonos que los equipos cuenten con sistemas operativos al día en actualizaciones. Otra recomendación es utilizar soluciones de gestión de dispositivos móviles de los empleados o de las aplicaciones que estos ejecuten. También es necesario que las empresas cuenten con empleados con la suficiente formación para prevenir y hacer frente a cualquier ataque informático. Para concluir con esta segunda sección, hablaremos un poco sobre la ciberseguridad en la nube. La computación en la nube es una tecnología que ofrece servicios de almacenamiento de información a través de Internet, lo que hace que no tengamos que preocuparnos por la falta de capacidad de nuestros servidores. Siguiendo esta línea, el servidor en la nube también tiene altos estándares de protección en el mundo del Internet, pero, por defecto, muchas personas desconfían de la nube y creen que el almacenamiento de datos es únicamente seguro en sus servidores locales. Este pensamiento hace que muchas empresas pospongan la transición a la nube. Siendo cierto que la nube no es inmune a absolutamente todas las amenazas, hay que considerar también que los servidores locales tampoco lo son. Para garantizar la seguridad, la nube utiliza las normas ISO de ciberseguridad. A la hora de trabajar con información en la nube, las empresas que prestan este servicio deben garantizar la integridad de los datos de sus clientes. Para ello existen las normas ISO que apuntan a fortalecer la ciberseguridad en servicios de la nube. Contar con una certificación ISO es uno de los parámetros más importantes a la hora de elegir un proveedor de servicios en la nube. Dicha certificación garantiza altos estándares en la seguridad de la información. Al respecto, las normas ISO 27001, 27017 y 27018 constituyen algunos de los principales estándares para resguardar la ciberseguridad y garantizar la integridad de la información alojada en la nube. Norma ISO 27001. A grandes rasgos, la norma ISO 27001 es un estándar generado por la Organización Internacional de Normalización que describe la manera correcta de gestionar la seguridad de la información al interior de una empresa. La norma ISO 27001 apunta a que las organizaciones conozcan los riesgos asociados al manejo de la información,
asumiéndolos y gestionándolos por medio de un proceso documentado, eficiente y adaptable a los cambios que presentan los riesgos, el entorno y la tecnología. Norma ISO 27018. La norma ISO 27018 fue publicada el 29 de julio del 2014. Este es un código de buenas prácticas en controles de protección de datos para servicios de computación en la nube. La norma se complementa con la norma ISO 27001 e ISO 27002 en el ámbito de la gestión de la seguridad de la información y se dirige de forma específica a los proveedores de servicios en la nube. El objetivo perseguido por la norma ISO 27018 es crear un conjunto de normas, procedimientos y controles mediante los cuales los proveedores de servicios en la nube que actúan como proveedores de datos puedan garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de tratamiento de los datos personales. Al mismo tiempo, proporcionan a los consumidores potenciales de servicios de la nube una herramienta de comparativa útil para ejercer su derecho de verificar y auditar los niveles de cumplimiento de las regulaciones establecidas por el proveedor. Algunos beneficios que nos ofrece esta norma es que inspira confianza en el negocio, da una mayor seguridad a los clientes y partes interesadas de que los datos y la información está protegida. Da una ventaja competitiva porque permite diferenciarse de nuestros competidores mediante la protección de la información personal al más alto nivel. Bueno, ahora continuaremos hablándoles sobre algunos errores que afectan la ciberseguridad de la empresa. La ciberseguridad en el puesto de trabajo ya es una necesidad urgente para cualquier empresa, ya sea grande o pequeña. Los fallos humanos están detrás de un 80% de los incidentes para la ciberseguridad de la empresa. ¿Qué comportamientos, muchos de estos cotidianos, debemos evitar para minimizar los riesgos de un ciberataque? A continuación les voy a detallar uno de los errores más comunes que afectan a la ciberseguridad de la empresa y que deben de tratar de evitar siempre que se conecten equipos de trabajo. Como número 1 tenemos uso de dispositivos externos en los equipos de la empresa. Aquí hablamos de dispositivos de memoria externa, como pueden ser los USB, que nos llevamos al trabajo desde casa o que se pasan entre los compañeros sin haber sido previamente analizados o formateados para prevenir la entrada de algún tipo de malware en los equipos informáticos de la empresa. La alternativa es compartir documentos en la nube. Es mucho más segura que el uso de USB u otro dispositivo de almacenamiento para así poder evitar algún tipo de malware en las computadoras de la empresa. Como punto número 2 tenemos el uso de redes sociales en los equipos de la empresa. Otro de los comportamientos cotidianos de los empleados que puede poner en riesgo la ciberseguridad de la empresa es el acceso a sus perfiles en redes sociales, la lectura de los mensajes o la descarga de archivos de procedencia no verificada desde sus cuentas de redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. De la misma manera, la publicación de imágenes o información relativa al día del trabajo, muy habitual en algunos empleados, puede ofrecer valiosas pistas a los ciberdelincuentes. Es por esto que las empresas deben tener muchísimo cuidado en que sus empleados no ingresen a sus redes sociales desde los equipos de la empresa. Y como punto número 3, tenemos el mal uso de dispositivos móviles corporativos. El móvil se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la ciberseguridad de la empresa. Incorporar al smartphone correos de la empresa y, por ejemplo, conectarse desde red Wi-Fi pública puede poner al alcance de todos datos sensibles del cliente y de la organización. De la misma manera, el uso de servicios de mensajería instantánea y compartir archivos puede provocar el hackeo del smartphone en el que recuerda almacenes de clave y datos de la empresa y de todos sus clientes. Como punto número 4 tenemos ausentarse sin bloquear equipos o cerrar sesión. Hacer una pausa y abandonar el puesto de trabajo exige que tengamos configurados los sistemas de bloqueo automático de los equipos de la empresa para que de esta manera evitemos que cualquier persona pueda utilizarlo. Estos sistemas de bloqueo deben ir protegidos por contraseñas robustas, nada de contraseñas sencillas que puedan llegar a ser fáciles para
cualquier persona. Ejemplo de ellas puede ser el 1234 o contraseñas similares. De la misma manera, el proceso de apagado de los equipos no debe basarse en un simple botonazo, algo que es muy habitual en los usuarios, sino que debe cerrar sesión en cada y uno de los programas que estuvieran utilizando, para así poder estar seguros de que ninguna persona ajena llegue a hacer uso del equipo. Como punto número 5 tenemos las descargas sin control desde correos personales o corporativos. El correo electrónico sigue siendo la principal puerta de entrada para las amenazas a la ciberseguridad de la empresa. Es recomendable no acceder al correo personal o en el ordenador del trabajo, pero tanto si se hace como si se accede al email corporativo, cualquier descarga de archivos debe ir acompañada del correspondiente análisis de seguridad del antivirus corporativo o de las opciones gratuitas que existen en Internet. ¿Sabían que en 2008 el correo electrónico fue la principal vía para los ciberataques de las empresas? Bueno, como punto número 6 tenemos subir archivos a la nube sin cifrar. Antes les hemos indicado que la nube es una buena opción para evitar el uso de dispositivos externos, que estos puedan estar infectados y que puedan poner en riesgo la ciberseguridad de la empresa, tanto si los servicios de cloud que utilizamos son gratuitos o como si son corporativos. Cualquier información sensible o que contenga datos de la empresa o de nuestros clientes debe contar con las medidas mínimas de precaución. Como una de ellas debe ser que las carpetas que se incluyan deben estar cifradas para así poder evitar el acceso de cualquier persona a ellas. Como punto número 7 tenemos la mala gestión de contraseñas y de permisos. En este punto la responsabilidad es compartida entre empresarios y empleados. Los permisos para el acceso a determinados documentos o para la descarga de programas no pueden estar al alcance de todos y estos puedan usarlos sin ningún tipo de control. Una de las asignaturas pendientes en materia de ciberseguridad de las empresas es establecer mecanismos de control de acceso para los empleados, que deben evitar el uso de contraseñas como puedan llegar a ser las del administrador para acceder a programas o correos. Es por ello que debemos ser muy cuidadosos a la hora de establecer las contraseñas que le daremos a los usuarios de la empresa. Como punto número 8 tenemos la ausencia de copias de seguridad del trabajo. Se ha convertido en una de las tareas básicas para cualquier empleado de la empresa y debe ser una práctica habitual en el día a día de la empresa. El trabajo diario y los datos de los clientes, así como la información que se almacena en los dispositivos móviles, debe ser salvada a diaria en zonas seguras y cifradas, para así poder evitar cualquier tipo de pérdida, ya sea total o parcial, de los datos, en caso de cualquier tipo de incidente informático, y teniendo un respaldo de ellas, así podamos restaurarlas en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario y conveniente para la empresa. Como número 9 tenemos envío de correos masivos a clientes. Puede ser para una campaña de marketing o una comunicación para varios usuarios, pero es otro de los factores de riesgo para la ciberseguridad de la empresa. En muchas ocasiones se envían mails en los que figuran los correos de una lista abierta de clientes, lo que compromete la privacidad de sus datos. Un descuido imperdonable para una empresa que ante todo debe velar por la privacidad de sus usuarios. Por ejemplo, imaginémonos que este correo le llega a una empresa que sea un competidor directo de la nuestra. Entonces esa otra empresa ya tendría todos los correos de nuestros clientes. Y así eso nos podría hacer perder muchos de nuestros clientes, que ellos les ofrezcan una mejor oferta. Entonces, por eso debemos tener cuidado a la hora de enviar correos masivos. Y como punto número 10 tenemos no informar de incidentes o problemas con los equipos, ya sea por miedo a represalias o por falta de información sobre las consecuencias de una mala decisión. Muchas veces los empleados de las empresas no les gusta informar sobre algún error o algo por miedo a que el costo de la reparación salga del bolsillo de ellos, o simplemente porque han cometido un error y no quieren dar a conocer este hecho. Bueno, en muchas ocasiones los avisos de seguridad o los incidentes en los equipos informáticos no se comunican a los responsables de la empresa, lo que deja la puerta abierta y un tiempo muy valioso a los ciberdelincuentes.
El tiempo es oro ante un posible ataque informático. Es por esto que siempre debemos recordarles a nuestros empleados o los empleados de la empresa que ante cualquier incidente deben de informar lo más rápido posible, porque si no esto podría llegar a causar una represalia mayor a la que podrían obtener cuando informan al instante. Ahora les hablaremos sobre las 3 mejores prácticas para la prevención de ataques cibernéticos. Como primera práctica tenemos políticas descendentes para mejorar su postura de seguridad. Las mejores prácticas deben estar respaldadas por las políticas adecuadas y los primeros pasos comienzan desde arriba. Esto significa que la ciberseguridad debería ser una parte integral de la gobernanza corporativa, con la participación de la alta dirección respaldada por una financiación adecuada para el software y hardware de seguridad. La elaboración de políticas también debe incluir la asignación de funciones y responsabilidades para todos los grupos de interés relevantes, así como una cadena de mando que incluya a todos los líderes de TI como a los líderes corporativos. Al desarrollar la política, la dirección debe entender que la seguridad es algo más que un costo hundido. De hecho, el fortalecimiento de la ciberseguridad no solo puede evitar pérdidas, sino también apoyar nuevas oportunidades de negocio a través de mayores niveles de confianza de los clientes. Los altos directivos y analistas también deberían considerar las posibilidades de realizar periódicamente análisis de costo-beneficio de la ciberseguridad en todas las funciones y unidades de negocio. Un inventario de los activos de datos y su ubicación puede ayudar a poner una cifra en dólares sobre la asignación más eficiente de los fondos. Continuando con las prácticas, como práctica número 2 tenemos prácticas ascendentes para los equipos de ciberseguridad. Aquí los privilegios de usuario y de software deben reducirse al mínimo en cuanto al número de usuarios y los tipos de accesos que se conceden a estos mismos. Con el respaldo de políticas bien desarrolladas para la seguridad cibernética, se pueden adoptar una serie de prácticas para ayudar a prevenir, limitar o mitigar los ataques cibernéticos. Las actualizaciones de software, las mejoras y los parches deben implementarse de manera regular. Al mismo tiempo, las políticas de productos de seguridad deben ser revisadas cuidadosamente y los registros de incidentes y alertas deben ser monitoreados continuamente. Y recordar que las redes deben estar segmentadas con cortafuegos bien mantenidos y salvaguardias del sistema de prevención de intrusos entre las redes para contener las infecciones laterales. Además, se deben llevar a cabo regularmente auditorías exhaustivas y pruebas de penetración en todos los sistemas. Y recordar también que los sistemas de gestión de acceso también son críticos, por esto debemos de ponerle un poco de atención a ellos también. Como tercera práctica tenemos adoptar medidas proactivas para detectar y responder las amenazas cibernéticas avanzadas. Aquí debemos asumir que ya hemos sido hackeados, incluso si nuestros sistemas parecen normales, y ya hemos implementado soluciones tradicionales como plataformas de detección y respuestas de puntos finales. Quizás las mejores prácticas más importantes es adoptar un enfoque proactivo de la seguridad cibernética. El malware puede suponer una amenaza potencial durante días, meses o a más como una amenaza persistente avanzada. Necesitamos implementar una solución de seguridad que busque archivos maliciosos, amenazas, vulnerabilidades, etc., que hayan roto nuestras defensas y que también permita a los usuarios responder a las amenazas y validar que nuestros endpoints están completamente limpios. Bueno, y como último tema tenemos protegernos contra los riesgos cibernéticos. ¿Será un gasto o será una inversión? Bueno, la ciberseguridad es un elemento crucial para el correcto funcionamiento de cualquier tipo de organización hoy en día. Sin ella, muchas podrían desaparecer con un único y sencillo ciberataque. Por ello es que decimos que invertir en ciberseguridad nunca será un gasto, sino que podría llegar a ser una inversión a largo plazo. Si por necesidad en un momento determinado cualquier compañía tuviera que frenar cualquiera de sus relaciones con la transformación digital, podría hacerlo con toda y cada una de ellas, salvo con una, con todo lo que tenga que tener relación con la ciberseguridad de la empresa. Y es que de la misma forma que se protege el exterior y el interior de una sede, la parte cibernética es cada vez más importante
A pesar de que cualquier empresa está expuesta a sufrir cualquier tipo de ataque, decidir no protegerse es reducir la inversión que se realiza en ciberseguridad, hace a cualquier organización más vulnerable y por tanto con más posibilidades de sufrir un ciberataque que lo suponga incluso al cierre de su actividad. Y por lo tanto la inversión en ciberseguridad es la única de la que no se debería de prescindir nunca para poder tener buen funcionamiento de su negocio. Tal y como afirma Miguel López, Country Manager de Barracuda, es preciso definir una estrategia de seguridad global que efectivamente incluya no solo los elementos del perímetro, sino también todos aquellos que se encuentran fuera del mismo.